Producciones Rivas Urrea Hermanos, programadora de prestigio, con la dirección de Herman Rivas Urrea, presenta Personajes de Prestigio, un espacio que resalta el lado humano de aquellos que hacen grande nuestra región. Personajes de Prestigio. Queridos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches, como siempre con el programa Personajes de Prestigio y con un personaje prestigioso para esta noche. Creo que por segunda vez tengo la fortuna, la dicha de tenerlo aquí en el programa Personajes de Prestigio, que precisamente ahora en febrero cumple 15 años de estar al aire consecutivo. Gracias a ustedes, amables televidentes, que nos sintonizan los viernes en estos últimos años y anteriormente en otras oportunidades, otras horas diferentes, pero de todas maneras son 15 años consecutivos. Hoy tengo la fortuna de tener aquí al doctor José Alberto Tejada Echeverri. Él es contador público, economista, presidente corporativo de la Corporación Cívica Daniel Guillard, SECAN, la cual preside desde hace 30 años, casi desde que estaba de 20 años me imagino. Es periodista y gerente del Canal 2 y ha estado vinculado a gremios empresariales, redes latinoamericanas de organizaciones no gubernamentales y ha sido consultor de la Agencia de Cooperación Internacional y docente universitario de muchas universidades. Mi doctor José Alberto, la filosofía de este programa es como hablar un poquito de la juventud, cómo nació, cómo tiene esa facilidad de expresión que usted tiene, dónde la consiguió, en el colegio, de pronto un poco de herencia. Vete un poquito a ver, hombre, que yo he tenido la oportunidad y he sido un admirador suyo, hombre. Gracias, don Germán. Pues usted me está haciendo recordar quizás la época más bonita de mi vida, que fue cuando fui estudiante del Colegio Salesiano de Cali. A los maestros salesianos les debo yo, por un lado, la capacidad de liderazgo que me formaron y por otra, la capacidad de oratoria, porque en el Colegio Salesiano los salesianos se caracterizan por tener un trabajo muy centrado en la juventud y muy centrado en las artes escénicas y en el trabajo manual. Por eso se llaman escuelas de artes y oficios salesianas. Yo estudiaba mecánica industrial, pero al mismo tiempo hacía parte del grupo de teatro y hacía parte del grupo norte latinoamericano que llamaba Norlam, que era un grupo donde nos enseñaban a debatir, a discutir sobre diversos temas, y además los padres rectores del colegio, en su época, en algo que hacen ellos que llaman los buenos días, me daban la oportunidad de que yo hiciera los buenos días con mucha frecuencia. Entonces yo me paraba frente a los 500 estudiantes y eso me hizo perder el miedo a hablar en público y aprender a manejar las multitudes. Oye, Alberto, pero a ver, hombre, ¿eso es nato qué, hombre? De tanto leer y todo, o también viene como de herencia, algo así. Porque... Pues yo pienso que sí debe haber una mezcla de cierto, llamémoslo, don o talento o habilidad innata que haya en la persona, que claro, se combina con que si usted es estudioso, si usted es buen lector, si usted es buen conversador, si es acucioso en buscar información, porque lo más importante cuando uno habla frente al público es entender que el importante no es uno, el importante es el público, es el interlocutor de uno, porque a usted le habrá pasado más de una vez que se encuentra con oradores o con profesores inclusive que se solazan hablando como para sí mismos, usan un lenguaje, una jerga, etcétera, no miran el público y como quien dice no les importa a la gente que los está escuchando. Y el secreto de hablar bien en público y de ser un buen conferencista o un buen líder es entender que uno se comunica con otras personas que son tan inteligentes o más que uno. Por lo tanto, tiene que saberles llegar con su mensaje. Y doctor José Alberto, ¿en qué momento usted dice, hombre, yo tengo un futuro pues de orador, ese don o esa cualidad, digamos? Muy niño, ¿qué? Sí, muy niño porque ya le digo que era que yo hacía los buenos días en el colegio y entonces
como era actor de teatro y era hacía parte de los grupos de debate, yo era líder del Comité Olímpico Salesiano, entonces yo me la pasaba invitando que vamos a la competencia atlética, que vamos a la kermés, que vamos al oratorio salesiano los domingos. Teníamos unos 500 gamines de Cali que los atendíamos todos los domingos. Entonces ahí se me fue formando esa escuela de liderazgo sin yo darme cuenta, no era consciente, pero insisto, hoy día agradezco a esos maestros salesianos que me ayudaron a formar de esa manera. También algunos compañeros suyos, de pronto, claro, que también hay como que es la especialidad pues también en eso de enseñarles a todos los alumnos. Claro, porque como éramos tantos, entonces un compañero te enseña una faceta, el otro te enseña otra faceta, pero le insisto, lo importante, el secreto del buen comunicador, don Germán, en mi opinión, es nunca olvidarse del interlocutor que tiene frente. Bueno, eso sí lo aprendió pues también, porque eso pues no nace, o también nace, sí, claro. Bueno, no, eso yo creo que sí es aprender, claro, es de aprendizaje, porque claro, ya le digo, si usted se dedica a hablar y se olvida de quien lo está escuchando es su mamá, o sus amigos, o su pareja, o sus alumnos, o sus empleados, o sus colegas de partido o de organización, pues entonces nadie le va a entender ni nadie le va a querer escuchar. En cambio, si usted logra hablar, logra conectarse emocionalmente, intelectualmente con lo que le está pidiendo el auditorio, usted los engancha y ese es el secreto. Hombre, qué interesante, mi doctor Jorge Alberto. Ahora hablemos un poquito, hombre, de SECAN. Yo creo que usted es muy joven, 20 años o 18. No, tenía 25 años. 25 años, bueno, pues que no tiene más cuando de 40, llegué, hombre. Tengo 55 años. 55. ¿Usted le tocó por la muerte del padre y todo el sacerdote? Sí, claro. ¿Usted es el brazo derecho de él o qué? Sí, yo llegué a SECAN precisamente como soy contador público en mi profesión básica original. Daniel estaba buscando organizar SECAN, que ya comenzaba a crecer, organizarle la parte contable, administrativa, de proyectos, y yo vine fue a eso, yo llegué como asesor del padre. Sí, mucha experiencia, me imagino. Sí, mucha experiencia y con muchas ganas. Cuando yo vi lo que él hacía, intuí que eso era lo que me conectaba, porque yo había tenido experiencias de trabajo social anticipadas con los salesianos y con grupos estudiantiles, grupos de trabajadores, etcétera. Y entonces, estando en ese periodo, el padre Daniel pensaba irse para Europa, a hacer una especie de sabático, y estaba buscando un director para dejarlo al frente de SECAN. Y entonces le ofreció la dirección de SECAN a un excura español que había estado con él aquí en Colombia, pero cuando lo llamó el cura le dijo, no, ya me casé, ya tengo niña, entonces ya no me puedo devolver para Colombia. Ajá. Y entonces Daniel descartó a esa persona y pensó en mí, y me ofreció que si yo quería y era capaz de ponerme a frente de SECAN, yo le dije, bueno. ¿Cuántos años llevaba con...? No, yo llevaba 9 meses con el padre, nada. Qué bueno, pues, entonces, cuando eso ocurre, él me puso tareas. Bueno, escríbame cómo es que usted va a manejar SECAN. Y casi que yo iba 2 o 3 veces por semana a sentarme en la casa cural con el padre en las noches, y él era como dándome línea, como explicándome cuáles eran sus sueños, qué era lo que él quería hacer, sin saber que el 10 de abril del 85 balas militares lo iban a sacar de este mundo, ¿sí? Y entonces en la práctica yo el 11 de abril del 85 tomé las riendas de SECAN. Con 26 años. 26 años, pues yo ya venía, 27 años desde que al padre lo balearon, pero yo ya venía trabajando con él. Bueno, hablé un poquito, Alberto, de SECAN. SECAN es una organización que ya dije, nace de la obra original del padre Daniel Aguilar, nace como un centro de capacitación para artes y oficios, para que los jóvenes y adultos aprendieran a trabajar y a salir con una caja de herramientas a montar su propia actividad laboral. Después, con el tiempo, fuimos creando, por ejemplo, el colegio. Hoy tenemos un colegio que tiene 22 años de fundado. Creamos una cooperativa, nos metimos en negocios de microcrédito sin saber de esto nada, y tengo que reconocerle que nos fue muy mal, porque ni nosotros sabíamos del negocio, ni las personas que trajimos a manejarlo sabían de ello mucho, y entonces no fue exitoso. Nos metimos también en otros temas industriales, que también salimos de allí, pero finalmente nos hemos focalizado
Por un lado, en el tema educativo, donde mantenemos la espina dorsal de SECAN, educación desde preescolar hasta educación secundaria y capacitación para el trabajo. Algunas la ofrecemos directamente y otras las hacemos en convenio con otras entidades. En segundo lugar, hacemos un trabajo de fomento de la micro y pequeña empresa muy grande. Nosotros tenemos trabajo con comunidades en Cali y fuera de Cali. Trabajamos muy de cerca con juntas comunales, con asociaciones barriales, con asociaciones comunitarias, en Puerto Tejada, en Villarrica, en Candelaria, en Versalles, en Sevilla, en Caicedonia, en Cartago, en Darién, en Yumbo, en Jamundí, y casi siempre con mujeres, porque la experiencia nos ha mostrado que las emprendedoras en los sectores populares son, de cada 10 emprendedores, 8 son mujeres y 2 son hombres. Y la otra área donde trabajamos es el tema de migración. Nosotros llevamos campesinos y jornaleros a trabajar a España. Ahora está caído por la crisis de España, pero llevamos 7 años llevando personas a trabajar a España durante una temporada de entre 5 y 9 meses del año, y vienen y aquí les ayudamos a montar sus negocios, los asesoramos y buscamos entidades financieras que les presten el dinero para arrancar. Y lo último en lo que estamos es en medios de comunicación y concretamente en el Canal 2, la Corporación SECAN es la accionista, digámoslo, del Canal 2, mayoritaria, y lo hacemos con el propósito de generar un periodismo ciudadano, un periodismo positivo. ¿De qué? ¿Cómo se sostiene SECAN, Jorge Alberto? Al principio, cuando estaba el padre Daniel y cuando estábamos comenzando, se sostenía de donaciones de personas, donaciones del exterior, de algunos gobiernos, pero esto ha cambiado mucho. Hoy día SECAN tiene, digámoslo, básicamente 3 fuentes permanentes de ingresos. Una, sus propios ingresos, que son lo que pagan los estudiantes que estudian en nuestros institutos, pagan siempre una tarifa mensual o semestral, ese es un ingreso. En segundo lugar, nosotros tenemos muchos contratos con entidades públicas y privadas. Por ejemplo, a nosotros nos puede llamar una empresa a decirnos: quiero que me formen un grupo de empleados o de familiares de la empresa en temas de emprendimiento o en temas de solidaridad, de asociatividad, de trabajo en equipo, de liderazgo. Entonces nosotros tenemos un equipo de técnicos y cobramos por ese trabajo. Y el tercer fuente de ingresos es que nosotros tenemos proyectos con el Estado y proyectos internacionales, que ya no son donaciones, sino que, por ejemplo, Confesal de España, que es un gremio empresarial de España, tiene unos recursos para fomentar empresas en Colombia. Contrata a SECAN y SECAN hace el trabajo que Confesal nos pide y le cobramos por eso una plata. Esas son las 3 fuentes con las que SECAN vive. Bueno, no hay ningún problema, digamos, bueno, no, todas las entidades pues, económicamente sí, mantenemos más. Nosotros, a mí me gusta decir, yo soy hijo de un obrero que ya murió, un hombre que trabajó 43 años en Bavaria, y yo me acuerdo que la última semana de cada mes en la casa se comía por la noche y al mediodía arroz, huevito y tajadita. Muy rico. No había nada más. Ajá. Y aguapanela. Entonces, cuando uno no veía carnita ahí, ajá, o alguna otra cosa, uno decía: ya no hay plata, se acabó la quincena o el mes. Ajá. Y había que esperar a que el 2, o el 1 o el 2, uno volvía a ver el mercado y volvía a ver pollito y carnita y cositas de esas. Pues aquí digo, SECAN es una organización que vive así. Nunca aguantamos hambre, pero nunca tenemos para hacer grandes convites porque es una economía muy estrecha, ¿no? ¿Cuántas promociones de bachilleres ya? 17 promociones de bachilleres que tenemos. Yo con mucho orgullo digo que tenemos médicos egresados, ingenieros, ingenieros electrónicos, administradores de empresas, enfermeras, de todos los sectores de las profesiones. Y más orgullo me da que en el colegio hay niños que son hijos de egresados ya del colegio. ¡Qué maravilla! Eso es sentirse muy orgulloso. Sí, cuando uno va, por ejemplo, yo a veces voy a Carrefour o a veces voy a una bomba de Texaco, de móvil, y de pronto, director, me saluda a una persona que está atendiendo allí, o en Carrefour me he encontrado, o en A14 me he encontrado con alguien que me atiende. Usted es el director de SECAN, yo soy egresada,
yo estudié 4 años en SECAM y ya uno no se acuerda de las personas, ¿sí? O a veces estoy en algún evento y me encuentro con una persona que es un pequeño empresario y darme cuenta yo que fue formado por nosotros. Qué maravilla, hombre, qué satisfacción tan grande encontrarse esos exalumnos y que se recuerdan también y que me imagino que son muy agradecidos también porque gracias a usted, a SECAN y a la comunidad. A un equipo porque SECAN somos un equipo de personas, yo soy simplemente la cabeza visible, pero detrás mía hay no menos de 30 personas girando de manera permanente en torno a todo lo que hacemos y hay otros 30 personas que son consultores puntuales, freelance que llaman ahora, que los contratamos para un curso, para una asesoría puntual, es decir, hay un grupo de gentes que están todo el tiempo trabajando en función de SECAM. Qué interesante, mi doctor José Alberto. Vamos a una corta pausa comercial y seguimos con nuestro programa Personajes de Prestigio. Y no olviden que En Efectivo es una empresa que acaba de lanzarse al mercado, dinero ágil y rápido, ven por tu crédito ya, para microempresarios, empleados, independientes y para toda clase de personas. Si usted utiliza algún servicio en efectivo, está colaborando con la Fundación Herman Rivas Urrea de las Madres Adolescentes en Cali. ¿Sin dinero? Le tenemos la solución. Compraventa día y noche, El Prestigio y La Prestigiosa cada día más cerca de usted. Amables clientes, estamos en el programa Personajes de Prestigio con un personaje prestigioso. Se trata del doctor José Alberto Tejada, gerente predirector de SECAN, director también del canal Global Televisión, del canal 2, contador, economista, presidente corporativo, ya dije, de la corporación SECAN, periodista y actualmente pues muchos programas aquí en el canal 2. Mi doctor José Alberto, hablamos de SECAN, entonces también tienen más de mucha cantidad de empleados. Sí, directamente en planta tenemos directamente 35 personas en el staff y tenemos unas 30, 40 personas que son asesores y consultores puntuales. O sea, estamos hablando de unas 70 personas permanentemente girando en torno a SECAN, pero a través del trabajo que hacemos con las entidades aliadas en los municipios, podemos estar hablando de que nosotros tenemos, por ejemplo, en Puerto Tejada trabajamos con la Fundación Nuevo Amanecer. En Versalles trabajamos con la Asociación de la Comunidad Versallesense en temas agrícolas. Fundación Nuevo Amanecer tiene unas 15 personas, Versalles tiene otras 8, El Dobio tiene 7, en Sevilla hay 10, en Darién pueden haber 12. Entonces, si vamos sumando, hay una cantidad de gente. Son empleados prácticamente. Son empleados de las entidades con las que nosotros trabajamos y contratamos. Ajá. O sea, nosotros somos financiadores de ese tipo de instituciones también. Qué maravilla. Bueno, y cada ciudad, tiene su director. Sí, porque no aparece como SECAN, sino SECAN se alía, por ejemplo, con la Fundación Germán Rivas, que está en Sevilla. Exacto. Entonces, SECAN contrata a la Fundación Germán Rivas para hacer un trabajo y le paga y de esa manera ayuda a sostener a la Fundación Germán Rivas, en el caso que fuera así. Muy interesante, amables televidentes. SECAN está en el barrio Unión de Vivienda. Sí, nosotros nacimos, exactamente estamos en Antonio Nariño, está nuestra sede matriz, que eso es lo que se llamó la Gran Unión de Vivienda Popular, que precisamente estos días se acaban de conmemorar los 50 años del nacimiento de la Unión de Vivienda Popular. Ajá. Eso lo conforman hoy como 6 barrios. ¿A ustedes les tocó pues cuando eran manga? Porque yo me acuerdo. El padre Daniel llegó a Cali en 1969 y en 1972 Monseñor Alberto Uribe Urdaneta lo mandó a montar la iglesia allá, en Unión de Vivienda Popular, cuando todavía no estaban repartidos los barrios, y eso eran terrenos arroceros, terrenos inundables. Claro. Y entonces la construcción fue... La construcción ¿En fue... esa misma época? ¿Le tocó al padre? No, la construcción comenzó en el año 72, efectivamente, no, perdóneme, del 72 al 80 Daniel estuvo haciendo trabajo de comunidad y no había nada construido. Y en el 80 comenzó la construcción, el padre alcanzó a dejar construido más o menos el 70% de lo que tenemos nosotros. Se construyó con recursos de donaciones internacionales, con recursos de donaciones locales y con trabajo de la comunidad.
¿Le tocó ver la obra más o menos un 70%? Sí, el padre dejó muy avanzada la obra. ¿Él cuánto tiempo estuvo en Cali? ¿El padre Daniel? ¿Cómo no? Pues estuvo del 69 al 85, estamos hablando de unos 16 años estuvo el padre Daniel, 16 pero él años. había estado antes 2 años en Bogotá y en Tolima. Él era belga. Ajá. Y él fue también, bueno, yo creo que, bueno, no, la comunidad yo no creo que no se ha olvidado de cómo fue la muerte de él, que fue una Pues fue un noticia caso muy bastante- dramático. muy Colombia, dramático. Colombia ha sido un país pues muy conflictivo. Lamentablemente el padre Daniel era un sacerdote muy crítico de lo que él llamaba la injusticia institucionalizada. Daniel, como buen europeo de esa época, decía 2 cosas. Una, ustedes los colombianos juegan a hacer la guerra porque no saben qué es la guerra. Él, su familia, le ha tocado las 2 guerras mundiales, la primera y la segunda en Europa. Y él nos contaba que en su familia habían muertos, viudas, huérfanos, producto de ambas guerras y mucha quiebra económica. Entonces él decía, una guerra solo sirve para traer dolor y miseria a la sociedad. Y ustedes los colombianos juegan a hacer la guerra porque no saben qué es una guerra. Y lo segundo que el padre Daniel decía era que no entendía por qué en Colombia había una clase muy rica y una clase muy pobre, pero no había en la mitad una gran clase media, sino que la sociedad estaba conformada por muchos pobres y por pocos ricos, Pocos. pero que no había una gran clase media, que en Europa la gran fortuna que había era que había mucha gente en la clase media, es decir, gente que tenía acceso a educación, a servicios públicos, a salud, a vivienda, a trabajo, y él decía, solo con una clase media muy fuerte podía haber paz social. Eso decía Daniel. La filosofía que él inició, pues todavía se sigue también igualita, ¿o ha habido algunos cambios? Totalmente. Nosotros mantenemos la filosofía. Daniel nos enseñó a ser una entidad cívica, por eso nos llamamos Corporación Cívica Daniel Aguilar. Creemos que hay que hacer todas las discusiones de la sociedad en el terreno de las ideas, en el terreno de la confrontación política, que no pase por las armas, que no pase por la violencia y que pase por el interés colectivo. Si el padre Daniel viviera, ¿qué opina usted de pronto? ¿Estaría Pues con si el mucho- padre Daniel viviera, posiblemente esto sería mucho más grande, porque Daniel era un monstruo, era un líder Mucha majestuoso, proyección, tenía mucha proyección, pero creo que estaría contento de que nosotros hayamos mantenido la obra y la mantengamos en el tono